Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo que tenemos para poder compartir la palabra de Dios. Es una gran alegría porque Dios tiene palabras para nosotros cada día, los 365 días del año. El día de hoy vamos a ver la historia brevemente de un hombre que dispuso su fidelidad a Dios. Esto está ubicado en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 15, prácticamente todo el capítulo 15. Solamente para ubicarnos en este relato histórico, nosotros podemos ver, podemos presenciar que Asa es uno de los reyes que no siguió la influencia de sus predecesores. Asa era uno de los reyes que, a pesar que su padre mismo fue un idólatra y que siguió a los reyes que en ese momento se habían levantado o los dioses que se habían levantado ahí en el reino de Israel, Asa, muy por el contrario, dispuso su corazón para serle fiel a Dios. Y lo primero que nosotros podemos ver aquí, en el capítulo 15, podemos ver cómo Asa ve su propia condición, su propio pecado, su propia manera en la cual estaba actuando. En el capítulo 15, versículo 1, versículo 2, dice: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Vemos en primer lugar aquí en este texto es que Dios mismo hace un llamado a la persona. Asa tal vez tuvo en un principio tal vez estuvo confiando en sí mismo, porque en el capítulo 14 podemos ver cómo él se enfrenta a los etíopes. Sin embargo, hay un punto de quiebre en su vida cuando él escucha el llamado de parte de Dios. Y en este caso lo hace por medio del profeta Azarías. Y Azarías de parte de Dios le dice: mira, Asa, y miren ustedes Judá y Benjamín, o sea, todas las naciones, todas las personas que estaban ubicadas en la nación de Judía, en la nación judía. Entonces le dice: si ustedes van y buscan al Señor, el Señor se va a dejar encontrar. Pero si por el contrario ustedes se apartan de Dios y quieren dejar atrás a Dios, entonces simplemente Dios los dejará a ustedes. Mire, mi amado hermano, no sé si usted recuerde el momento de inicio en el cual Dios habló en su corazón. Nuestro pastor hablaba en este lunes acerca del primer amor y cómo nosotros podemos llegar a reavivar ese fuego. Lo único que nosotros necesitamos es reconocer nuestra condición en la cual nosotros nos encontramos el día de hoy. Luego de esto, luego de escuchar el llamado de parte de Dios, la palabra de Dios, y que Dios nos diga: oye, detente, estás haciendo algo incorrecto, ya es hora de que nuevamente vuelvas a mis caminos, ya es hora de que me busques. Entonces, al acudir a ese llamado, es donde empieza nuestro reavivar, nuestro avivamiento personal. Y mire lo que hay en Asa. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Mire, mi amado hermano, la condición espiritual en la cual se encontraba el reino de Israel. Ellos, a causa de que habían dejado a Dios, como lo repito, sus predecesores de Asa habían levantado cultos idolátricos a distintos dioses, habían levantado edificaciones a dioses paganos, y es por eso que la población misma se apartó de Dios. Esa era la condición, pero sin embargo la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, a tal punto
que por medio de Asa dice en el verso 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y fíjese esta actitud de Asa en el verso 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Esta actitud, mi amado hermano, es la que nosotros inmediatamente debemos de realizar. No esperar, tal vez el día de hoy Dios mismo le está diciendo dónde está depositada su confianza, a qué usted está adorando. Tal vez no tenga una estampita en casa, tal vez no tenga una imagen de algún santo patrón o una cruz o algo al que usted esté de alguna manera venerando o adorando. Pero tal vez en su corazón haya algún tipo de idolatría, en el sentido de que ha puesto por prioridad a su familia antes que a Dios, a su esposo antes que a Dios, a sus hijos antes que a Dios, a su esposa, a su esposo, a sus familiares, o su trabajo antes que Dios, al dinero antes que a Dios. Mi amado hermano, déjeme decirle que Dios quiere en esta mañana que usted vuelva a Dios. Que su confianza no esté en las cosas materiales, ni mucho menos en las personas, sino únicamente en Dios. Su actitud tiene que ser como la de Asa, mi amado hermano. Asa en este momento lo que hace es derribar todos los altares de Israel. Y mire, Asa era rey, y como rey pudo influenciar sobre toda una nación, a tal punto de que si ya no habían altares en Israel, entonces las personas ya de alguna manera ya no iban a acercarse a rendirle culto, sino que ahora Asa lo que había hecho es edificar el altar a Jehová, al Dios verdadero. Esa es la actitud que debe de haber en su corazón. Usted tiene una influencia, mi amado hermano, sobre sus hijos. Usted, padre de familia, tiene una influencia sobre su esposa y sobre sus hijos. Usted tiene que hacerles leer desde temprana edad la palabra de Dios, estar pendiente de que ellos estudien la palabra de Dios, o usted mismo enseñarles la palabra de Dios. Si sus hijos aún están con usted, son menores de edad, entonces lléveles, así no quieran, a leer la palabra de Dios, mi amado hermano. Pero esto tiene que ir de la mano con su autoridad, con su ejemplo, con la manera en cómo usted se comporta en su hogar. O tal vez si su esposo no es creyente, amada esposa, madre de familia, sus hijos son pequeños, usted tiene un gran privilegio y una gran responsabilidad a la vez para influenciar sobre sus menores hijos. Mi amado hermano, nunca pierda la fe, mi hermana. Usted aún siga orando por su esposo inconverso, pero a la vez siga instruyendo a su menor hijo en la palabra de Dios. Asa utilizó su influencia, mire, mi amado hermano, en el verso 9, 10 dice que convoca a a los jefes, a los príncipes de las tribus. Y en el 12 dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Esta reforma religiosa, mi amado hermano, se hace por el mismo hecho de que en primer lugar Asa oyó la palabra de Dios. En segundo lugar, porque no solamente oyó, sino que actuó, mi amado hermano. Y una vez de actuar, se comprometió a seguir a nuestro Señor Todopoderoso. Y mire, el 13 dice que cualquiera que no buscare a Jehová, Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Hay una reforma formidable que hace Asa en este momento, en esta parte de la historia. Si lo traemos esta parte de la historia, este relato a nuestra vida diaria, mi amado hermano, usted en estos momentos está escuchando la palabra de Dios. Ahora es decisión de usted si va a continuar con los mismos pecados que hasta el día de hoy sigue acarreando, o si por el contrario está dispuesto a derribar esos ídolos que ha levantado en su corazón, su familia, sus hijos, su esposa, el dinero, el trabajo,
las cosas del hogar, su telenovela. ¿Sí? Hay tantas cosas que se pueden poner antes que a Dios, mi amado hermano. Usted tiene la posibilidad de que en esta mañana se vuelva a Dios y que Dios le dé esa gracia para que su influencia sea de un impacto a tal punto de que tal vez usted diga, pero es solamente mis hijos o solamente es esta persona. Usted no sabe lo que está haciendo, mi amado hermano. Está haciendo una obra para la eternidad. No solamente para esta tierra. Usted puede crear un software, un programa, usted puede realizar una puerta o cualquier tipo de oficio. Sin embargo, cuando usted lleva la palabra de Dios a sus hijos o a su esposa o hacia esos pequeños que están en casa o a esa persona que está iniciando con el curso de vida abundante, usted está haciendo una obra maravillosa que va a quedar por la eternidad. Y que eso le llene de gozo, mi amado hermano, mi amada hermana, que esa actitud esté en nuestros corazones. No nos es fácil, pero tampoco es imposible, porque gracias a Dios tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Le pregunto, mi amada hermana, mi amado hermano, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a continuar con su negocio? ¿Va a priorizar su trabajo? ¿Va a priorizar su familia antes que a Dios? ¿O como Asa está dispuesto a derrumbar todo esto que se ha levantado por encima de Dios y poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el trono de nuestro corazón? Dios es tan bueno, mi amado hermano, que usted conoce personas que tal vez yo ni siquiera lo conozca, ni sus líderes le conozcan, ni sus pastores lo conozcan, pero ahí Dios le está llevando para que usted sea de influencia, para que usted comparta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mi amado hermano. Dios, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu fidelidad, por tu palabra. Señor, tu palabra nos lleva a recordar que hemos sido llamados por ti y que nos pide, Señor, que dejemos atrás todo aquello que corrompe nuestra mente, esos malos pensamientos, esa mala actitud, esa mala manera de vivir, Señor, oh Dios. Ayúdanos a vivir confiadamente en tu presencia, ayúdanos a estar contigo, a darte la gloria por siempre, bendito Señor, que tú ocupes el trono de nuestro corazón, el principal, en lo más alto de nuestras vidas, Señor. Tú estés por prioridad en nosotros, amado Padre, y permítenos ser de influencia tal vez a nuestros sobrinos pequeños, a nuestros padres, a nuestros hijos o a los tal vez trabajadores que tenemos nosotros. Permítenos llevar tu evangelio donde nosotros estemos. Te agradecemos, Dios, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.